sílabos programado desde el mes de enero. Esta tarde tenemos como invitado importante al doctor Alonso Falconi, que acaba de hacer una presentación en el evento internacional con una temática importantísima de accesos vasculares. Él ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para disertar sobre el uso de ecodoppler en el diagnóstico, tratamiento, prevención, etcétera, etcétera, y el estudio también de la maduración de los accesos vasculares. Una herramienta tan importante que puede ser útil en cada una de las ocasiones de los centros de diálisis y que puede ser manipulada ya por algunos nefrólogos de la corporación. Enseguidilla, esta actuación, esta reunión será moderada por la doctora nefróloga, directora médico del Centro de Diálisis de Santa Rosa, y que está cursando un posgrado y que me consta que es realmente muy conocedora sobre el tema. Agradezco mucho tu participación, Reina, y por supuesto damos paso al doctor Alonso Falconi, experto muy conocido en el país. ¿Quién no lo conoce, doctor Falconi, en el país por sus gestiones en los accesos vasculares y por el auxilio que nos da? Bienvenido, Alonso. Bienvenida, Reina. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Gracias. Alonso, es toda tuya la Sí, tribuna. Edgar. Buenas tardes, distinguidos colegas, buenas tardes. Un agradecimiento para Edgar por la invitación. Me siento muy honrado de poder hablar y explicar nuestra experiencia en el centro acerca de los accesos vasculares. Si me comparten la pantalla para ya empezar con la conferencia. Aquí está este. Jorge, si nos das una mano, por favor. Está permitido para compartir la pantalla. Este momento yo ya tengo ahí en mi pantalla, no sé si ustedes puedan visualizar. Está perfectamente. Sí, muy bien. Gracias. Ya. Bueno, el diagnóstico era la ecografía Doppler, certeza diagnóstico de accesos vasculares. Como se ve desde hace muchísimos años, el aparato ecodoppler se ha convertido en una herramienta fundamental en todas las especialidades, emergencia, neumología, traumatología, y en el estudio de cirugía vascular no podía faltar, ¿no? Entonces aquí tenemos un ecodoppler portátil que quiero que vean que existen dos transductores, uno lineal que es para superficies de poca profundidad y otro convexo que sirve para abdomen sobre todo, ¿no? La ecografía Doppler es un estudio por imagen que utiliza ondas de sonido que emite el transductor que al chocar con el movimiento, esto es con la sangre, refleja y nos puede mostrar la circulación de la sangre en todos los vasos. Localiza los vasos, detección de variables anatómicas, guía en tiempo real y detección de las venas trombosadas. Todo esto vamos a ver a continuación. La ecografía vascular nos permite ver presencia de arteriopatías, descartar complicaciones o errores después del procedimiento y una cosa importante, el seguimiento, valoración de la maduración, mapeo, una vez que ha completado la maduración, el mapeo del acceso vascular previa a su utilización y el diagnóstico en el caso de que exista una disfunción del acceso vascular. La ecografía es la única herramienta que nos puede aseverar y dar un diagnóstico exacto para ver qué tratamiento se le puede instalar en este paciente. El objetivo del estudio es conseguir un desarrollo óptimo del acceso vascular.
Las mismas guías Kadoki antes del 2010 nos decían que en el diabético el 50% de accesos vasculares fallaban y en el paciente no diabético llegaba a una cifra del 25%. Desde que están implementando el ecodoppler color como evaluación preoperatoria, del 25% ha bajado al 7% de fallas en los accesos vasculares. Vean la importancia del estudio ecográfico. Y prolongar la permeabilidad útil, en el sentido de que ahí debemos trabajar en conjunto para tener éxito. Enfermera, clínico, nefrólogo, cirujano vascular. Doble consulta. No le escucho. Están hablando ahí, no sé si... Yo he adelantado la consulta. Por favor, apaguen los audios, silencien sus audios, por favor. Entonces decía, para prolongar la permeabilidad útil. Entonces aquí la enfermera, que es la que está en contacto, ya nos puede decir, vea, hay una hipertensión venosa que está detectando la máquina, hay una disminución de flujo. Entonces con el eco ya vamos a ver algunos casos en los que nos van a indicar dónde está el problema y cuál es la solución. Entonces, como no puede ser de otra manera, que a veces estamos olvidando lo que es una buena historia clínica, lo que es un buen examen físico, a veces estamos esperando una flebografía o un estudio para saber de qué se trata, pero con una buena historia clínica bien detallada, un examen físico en el que siempre está incluido el eco, podemos llegar a un diagnóstico y podemos saber qué tipo de acceso vascular es para cada paciente. La otra cosa que nosotros estamos fallando es cuándo realizar la fístula. He copiado aquí textualmente lo que dice la guía española. En la presente guía, así como en las guías japonesas y canadienses, consideran la creación del acceso vascular cuando la filtración glomerular sea de menos de 20 ml minuto por 1,73. Las guías Kadoki, las europeas, son un poco más generosas, digamos, y más precavidas en el sentido de que aconsejan la planificación del acceso vascular a partir de una filtración glomerular de 30 ml minuto. Cuando se establece el tiempo mínimo aconsejable entre la creación y el inicio de la diálisis, las españolas aconsejan entre 2 a 6 meses, las Kadoki y las europeas entre 2 y 3 meses, las británicas entre 3 meses y 1 año, y las japonesas entre 2 y 4 semanas. ¿Por qué he hecho insistencia en esto? Porque se dice que la calidad de vida y los años de vida del paciente dependen con qué empieza, con qué tipo de acceso vascular comienza la diálisis. Se dice que paciente que comienza la diálisis con catéter, las perspectivas de vida disminuyen de 3 a 5 veces. Y esto lo hago referencia en razón a que en el 2010 hicimos una estadística en la que a nivel nacional el 98% iniciaban con catéteres. Alguien me dijo, en esa época no había cirujanos vasculares en todas las provincias. En el 2018 los posgradistas de la Universidad Católica hicieron una estadística a nivel de Quito y llegaron a la escalofriante cifra de que el 92% comienzan con catéteres no tunelizados, que son los que mayor problema dan y sintomatología dan, y apenas el 3% comenzaban con catéteres tunelizados. Entonces esto hay que meditar para cambiar estas estadísticas. La historia clínica, los antecedentes de catéteres centrales importantes, historia de marcapasos, accesos vasculares previos deben estar ahí anotados, cirugía cardíaca, torácica, cirugía de mamas, que son cirugías que limitan la confección de un acceso vascular en el miembro afectado. Esto que hemos puesto con asterisco, insuficiencia cardíaca congestiva, prótesis valvulares, expectativa de vida limitada, candidato a trasplante de donante vivo, es para indicar que este tipo de pacientes
son candidatos a uso de catéteres tunelizados. Tiene mucho que ver en el futuro y en el éxito de los accesos vasculares, edad avanzada, diabetes, arteriopatía diabética, tabaquismo, obesidad. La ecografía vascular, habíamos dicho al principio que en esa fotografía del eco había una sonda lineal que es multifrecuencial de 7 a 12 MHz para superficies no profundas como son las venas superficiales, las subcutáneas, y la sonda convexa para superficies más profundas como son la pelvis para ver las ilíacas o el abdomen mismo para ver la vena cava o la aorta. Siempre se comienza la ecografía en el examen en el brazo no dominante. El venoso se hace de distal, o sea, desde la muñeca hasta el hombro, con la colocación de un torniquete, y el arterial se hace proximal, desde la subclavia hasta la radial y cubital. Ese es el mecanismo o la secuencia de la ecografía vascular. Es lo que vamos a hacer en la evaluación venosa. Ver si la vena cefálica está visible, qué calibre tiene, si es compresible o no, el trayecto venoso, qué profundidad tiene. Lo ideal es que sea superficial y con el torniquete visible y palpable. Y la otra cosa importante, que es la ausencia de tortuosidades. En la exploración arterial, ¿qué esperamos? Primero, pulso radial fácilmente palpable, permeabilidad del arco palmar, recuerdan el test de Allen, y la ausencia de diferencia en la presión arterial sistólica de 15 ml entre la extremidad derecha e izquierda. La ecografía vascular venosa, ¿qué nos da? Permeabilidad. Puede ser que la vena esté palpable, pero cuando le hacemos el eco, sobre todo en pacientes que les han estado hospitalizados, les han hecho venoclisis, se ve que la pared, la luz del vaso está ocupada por un engrosamiento de la pared o por un trombo. Es importante medir el diámetro, la profundidad, si hay estenosis, si hay obstrucciones, porque puede haber un buen segmento del tercio inferior y del tercio medio de la vena que está bueno, pero en el tercio superior está obstruido. Son los casos de fístulas que no alcanzan una maduración y se quedan solamente con pulso. Tiene que tener un mínimo de 6 centímetros de trayecto rectilíneo. Y también valorar el sistema venoso profundo, valorar las venas yugulares. En el plano transverso y longitudinal se debe poner, ya vamos a ver algunos ejemplos. La arterial desde la subclavia hasta la radial y cubital, diámetro, engrosamiento, sobre todo en los pacientes diabéticos, se puede observar que a más de un engrosamiento existe una calcificación, que es la mediocalcinosis de Monkeberg, que es característico en los pacientes diabéticos de larga evolución. Aquí tenemos, esta es la ecografía vascular venosa. En la parte inferior se le pone el catéter y vemos la vena cefálica, tercio inferior, vea 0,41. Se dice que en el antebrazo mínimo es de 0,2 para la vena cefálica y 0,2 para la arteria. Aquí es una vena óptima para hacer una fístula, ¿no? Tenemos tercio inferior, tenemos aquí el tercio medio, ¿no? Donde se ve que tiene 0,41, ya en el pliegue del codo, vean como la vena cefálica se divide en las dos, vena cefálica, mediana cefálica y mediana basílica. Se puede medir el diámetro de la cefálica 0,44 y el diámetro de la mediana basílica 0,44. Esto es excelente para un acceso vascular. Y el arterial, así se ve con el transductor en forma transversa, ¿no? Y así se ve con el transductor en forma lineal, una arteria radial en el tercio inferior del antebrazo óptima para una fístula arteriovenosa tipo radiocefálica. Si además del eco le ponemos color y le ponemos el Doppler pulsado, tenemos esto, que nos grafica el flujo, que esto es normal, trifásico, ondas hacia arriba, hacia abajo y una pequeña. Es un flujo trifásico. Esto es una arteria absolutamente normal, apta para la confección de un acceso vascular. La ecografía venosa en el miembro superior se comienza en el pliegue del codo y se va hasta el hombro. Vena mediana cefálica y la basílica, vean, 0,50 y 0,52 en este caso. En el tercio inferior del brazo tiene 0,36. Habíamos dicho que en el antebrazo la vena mínima tiene que tener 0,2.
Y en el brazo tiene que tener mínimo 0,3. En este caso tiene 0,36, es buena. Vena cefálica en el tercio medio del brazo es de esta circunferencia, y la vena cefálica en el tercio superior, que es mucho más dilatado. Vena apta para la confección. Vean la vena humeral en el pliegue del codo con color, vean, y se le ve mucho mejor. En el trayecto longitudinal, la vena braquial a nivel del pliegue del codo, y con el Doppler pulsado, con el eco y el Doppler pulsado y color, vean, tenemos unas imágenes muy buenas, y nos dicen que también tanto la línea venosa como la línea arterial es excelente para hacer un acceso vascular. Vean la importancia, porque con el eco, al hacer el recorrido desde el pliegue del codo hasta el hombro, si no hay estenosis, si no hay obstrucciones, si no hay trombosis, se puede confeccionar esta fístula. Antiguamente palpábamos la vena en la parte pliegue del codo, que es bien superficial, y le hacíamos la fístula, y después teníamos las sorpresas por la falta de desarrollo o por la obstrucción temprana. Importante el estudio ecográfico. Aquí tenemos también en los miembros inferiores, recordarán que nosotros somos, antes de la utilización de las prótesis, siempre hacemos uso de esas venas que están semi escondidas, como son la basílica, por estar en un plano profundo, la basílica del antebrazo, y la safena, que es poquísimo utilizada en nuestro medio. Entonces, asimismo, valoramos la arteria femoral superficial a nivel del anillo de Hunter. Vemos que está permeable y con ondas trifásicas. Y comenzamos, en este caso, desde la región inguinal hasta la rodilla. Tenemos aquí la arteria femoral común, la vena femoral común y la unión safeno-femoral, que tiene un diámetro de 0,80. En el tercio superior, la vena safena está permeable y un excelente diámetro. Aquí se dice que en el miembro inferior, la vena safena tiene que tener un diámetro mínimo de 0,35 para que alcance el 0,6 cuando termine la maduración. Aquí tenemos en el tercio medio 0,50 centímetros, también una vena apta y una arteria apta para hacer una fístula fémoro-safeno con transposición de la vena safena. Ahora, la ecografía vascular arterial, un diámetro mínimo arterial y venoso de 2 milímetros para las fístulas radiocefálicas. Un diámetro mínimo arterial y venoso de 3 milímetros para las fístulas húmerocefálicas o húmerobasílicas. Y un diámetro mínimo venoso, en este caso venoso a nivel axilar, de 4 milímetros para la fístula protésica. Una boca de la prótesis se anastomosa la arteria humeral por encima del pliegue del codo, y la otra boca se anastomosa a la vena basílica o a la vena humeral cerca de la axila, de la región axilar. Entonces, aquí en estos casos de prótesis, para tener éxito, la vena, sea basílica o sea humeral, debe tener un mínimo de 4 milímetros. El acceso funcional, cuando la maduración tiene de 4 a 8 semanas, la fístula nativa. Cuando la fístula protésica ya se le puede utilizar entre las 2 y las 4 semanas. Se dice que un acceso es funcional y puede tener buenas perspectivas de vida cuando se ha canulado con éxito 2 agujas, 6 sesiones durante 30 días. Si ha pasado esta prueba, se puede decir que es un acceso funcional que va a tener una larga duración. Y debe tener un flujo mínimo la fístula de 350 ml minuto. Criterios ideales. Acordarás de los 3-6, pero aquí los criterios ideales ecográficos de maduración es la regla de los 6. Primero tiene que tener más de 6 milímetros de diámetro, luego menos de 6 milímetros de profundidad venosa. Ustedes han de haber visto que en las fístulas brachiocefálicas en los pacientes gorditos, sobre todo diabéticos, está a una profundidad entre 2 y 5 milímetros del tercio inferior y tercio superior. Llega el tercio medio, llega al tercio superior y la vena se hace tan profunda que es más de 1 centímetro, que ninguna aguja le alcanza a cateterizar, ¿no? Entonces debe tener 6 milímetros de profundidad, 600 ml de flujo, mínimo 6 milímetros de longitud
Lo ideal en una fístula tiene que ser de 10 centímetros o más y 6 semanas del postoperatorio para ya comenzar las punciones. Mapeo, una vez que ya hemos hecho, este caso es una fístula, ustedes ven aquí las incisiones que hemos hecho para hacer la superficialización de la vena basílica. Entonces, en el mapeo, ustedes, ¿qué deben exigir? Primero, ¿qué diámetro tiene la vena? ¿No? Aquí tenemos una vena de 8,19. ¿Y qué profundidad tiene? Aquí dice una profundidad de 1,99 en el tercio medio de la vena. O sea, aquí más o menos tenemos un diámetro de 8,19 y una profundidad de casi 2 milímetros. Luego, el flujo que debe tener en el tercio proximal, la vena basílica, en el tercio proximal tiene de 8,56 y una profundidad de 2 milímetros. Y la velocidad de flujo, que lo calculamos en forma longitudinal. Antiguamente había un montón de fórmulas que era bien difícil aplicar y hay también diluciones que se hacen, pero que también requiere administración de solución salina y todo. Ahora los nuevos ECOs solamente se le pone las características, se siguen unos pasos y nos dicen el flujo que tiene. En este caso, el flujo es de 1.375 ml en este tipo de fístula. La parte superior lo hacemos con la flechita verde para las punciones venosas, la parte inferior con la flechita roja para las funciones arteriales, a pesar de que se les insiste en el diagrama del mapeo de la fístula, que la mejor, y ellos saben, las enfermeras saben que la punción en escalera es la ideal, en la práctica no se da. Solo se tiene las punciones, hemos tenido muchos pacientes en los últimos meses que tienen punciones venosas 2 centímetros, punciones arteriales 2 centímetros y se desperdicia toda esta longitud y toda esta longitud. Para tener una vida útil media de más de 3 a 5 años se debe realizar punciones en escalera. Aquí tenemos un mapeo antes de la utilización. Esta ha sido aquí están las incisiones que sirvieron para retirar la vena safena de su lecho. Le hemos retirado de su lecho y le hemos puesto a manera de una prótesis por la cara anterior del muslo. Es una excelente prótesis con 28 a 30 centímetros de longitud que tiene un diámetro de 0,44 y una profundidad de 0,15. Vean toda esa superficie, la parte superior para la punción venosa, la parte inferior para la punción arterial, siempre punciones escalonadas. Y aquí tenemos vena safena en el tercio superior y con un flujo de 1.004, ya justo a las 3-4 semanas de maduración. Eso debe constar cuando mandan el mapeo de la fístula arteriovenosa. Primero el trayecto, luego el diámetro que tiene la vena, luego el flujo que tiene, ¿no? La profundidad, inclusive la extensión de la fístula. Aquí, o sea, al final vamos a hacer las preguntas que existan, ¿no? Aquí es otro capítulo, el primer capítulo que hemos hablado es los mecanismos para preoperatorios, eco venoso, eco arterial, tanto en el antebrazo como en el brazo, eco venoso arterial, en este caso venoso en el miembro inferior de la vena safena, arterial a nivel del anillo de Hunter, de la arteria femoral, lo que nos indica el éxito que podemos tener en el caso de que no encontremos lesiones como trombosis, estenosis o calcificaciones importantes en las arterias, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas de falta de maduración? Estenosis venosa, estenosis arterial, que puede ser a cualquier nivel, desde la subclavia, la humeral, la radial, la cubital o a nivel de las anastomosis. Venas pequeñas, profundas y tortuosas también es una de las causas de falta de maduración y bajo flujo del acceso vascular.
Por eso hay que estarle monitorizando cada 2 semanas, cada semana, para ver si aumenta el tril, aumenta la dilatación, y si no, no esperar las 8 semanas de maduración, 6 o 8 semanas, sino antes para poder hacer el diagnóstico. Aquí tenemos una causa de falta de maduración. Vea, ya tiene 4 meses y sin embargo la vena en el tercio inferior tiene 2 milímetros, 2.5 en el medio y 1 milímetro en el tercio superior. Cuando le hicimos el examen, vea, la parte, el primer centímetro de la vena, luego de la anastomosis, aquí en el pliegue del codo, con la arteria humeral, había una hiperplasia intimal que no facilitaba, vean. Esta es la vena en el tercio inferior y vean cómo era la vena a nivel del pliegue del codo. Entonces, esta es la causa de falta de maduración. Vea, tercio inferior, tercio medio y tercio superior tiene una buena dimensión, llegando a los 5 milímetros a pesar de la falta de flujo, pero no madura porque no tiene flujo, por una hiperplasia a nivel de la anastomosis. En estos casos no es motivo de la conferencia, pero podemos rotar esta vena hacia la arteria y al hacer una boca anastomótica amplia, en pocas semanas ya empieza a madurar de mejor manera. En este caso, la causa de falta de maduración, vean, de esta fístula, aquí había la estenosis a nivel de la anastomosis y vean el flujo, que no llegaba después de las 8 semanas apenas a 132, cuando ya debería tener 600 ml por minuto. Vean la importancia del eco. Sin eco imposible llegar a un diagnóstico certero de esto, ¿no? Luego, en el seguimiento también tiene mucho que ver primero el trabajar en equipo y luego en monitorizar el acceso vascular. Hay que quitarse la idea de que hay que hacer la interconsulta vascular ya cuando se trombosa la fístula. Siempre hay que hacer una monitorización. Si hay disminución de flujo, no esperar a que se trombose, mandar a investigar cuál es la causa. Si hay una hipertensión venosa que también causa trombosis, no esperar a que se trombose, porque un acceso vascular trombosado es una emergencia y la permeabilidad a 6 meses disminuye de un 80 al 50%. Un acceso vascular que está funcionando se le planifica la fístula en 24 o 48 horas y la permeabilidad, cuando ya se ve cuál es el daño y se recupera la fístula, es del 80% a los 6 meses. O sea, hay una variable muy importante. El ecodoppler es el método de elección para el estudio de todo acceso vascular disfuncional. La detección oportuna de una estenosis hace que evite la formación de trombosis y la destrucción del acceso vascular. Así se ve en el eco una estenosis del arco de la vena safena, que es a nivel por debajo de la clavícula, en la desembocadura de la vena cefálica con la basílica, que es una patología poco estudiada, poco conocida, pero que se puede detectar primero porque se desarrolla, se dilata más rápidamente las venas por esta estrechez que existe aquí, y segundo por la hipertensión venosa que hay, o sea, hay aneurismas y hay estenosis. Aquí tenemos un caso, vea que es poco tiempo de la confección de este acceso vascular, ya tenemos 2 dilataciones y aquí tiene una estenosis significativa. Esta es la vena cefálica, vean el diámetro que tiene aquí a este nivel del surco delto pectoral y ya como disminuye a menos de la mitad en el arco de la cefálica. Casi no hay continuidad con la vena subclavia. Reconstrucción de las fáscilas. La idea, como decimos, que hay que cambiar actualmente, inclusive en esta semana nos llegó, paciente, se le trombosa la fístula. Entonces uno pregunta, ¿por qué esperar que se le trombose la fístula? Segundo, una vez trombosada la fístula, colocación de catéter. ¿Por qué colocar catéter? Tercero, programar la confección de una fístula. Vayan viendo cuánto tiempo se pierde en colocar catéter, programar la confección de la fístula. Lo ideal es ver qué sucede. Esta fístula se le tapó. Le colocaron un catéter no tunelizado y le confeccionaron una fístula que no desarrolló, desgraciadamente. Solo tenía un segmento hacia el antebrazo y hacia el brazo no tenía nada.
Cuando le hicimos el eco nos dimos cuenta de que había una hiperplasia miointimal a nivel de la anastomosis, y así se ve la hiperplasia miointimal. No hay luz, es solamente tejido hiperplásico, ¿no? Entonces, entonces recordemos esto, quede como norma en el servicio. Cuando es una fístula autóloga, o sea, a este nivel radiocefálica, el 80% es por hiperplasia miointimal o una estenosis de la anastomosis. ¿Cómo se manifiesta esta sintomatología? Es como que como es la entrada, es como que nos empezaran a cerrar las llaves, entonces empieza a disminuir el flujo. A veces la enfermera le consulta a su médico tratante y le dice, vea, antes daba 450, después 400, ahora ya solo está en 300. Entonces, algo está pasando, no es que de la noche a la mañana se tapa, no. Entonces, ahí nos está haciendo sospechar de que eso que se está cerrando las llaves para que disminuya el flujo se llama hiperplasia miointimal, que es la que disminuye la luz. Y esto con el eco se le puede observar muy bien que casi no hay luz ahí, vean. Entonces, en estos casos, vea, si le hacemos un diagnóstico, le hacemos una anastomosis por encima de la obstrucción, no necesita catéter, no necesita maduración porque esta vena ya está madura y a las 48 horas, sin catéter, sin confección de una nueva fístula, este mismo acceso vascular comienza a funcionar. Aquí tenemos este caso de que vea que era bien estrecho, vea como 6, 8 milímetros y la fístula ya está funcional. 48 horas después se puede estar utilizándole sin catéter, sin confección de un nuevo acceso, aprovechando este mismo acceso. Aquí tenemos otro caso, estenosis por hiperplasia miointimal. Vean, aquí está la vena, vean aquí el eco, casi no hay flujo, ¿no? Más de la mitad está obstruida. Vean, el color inclusive, esto es a nivel de la muñeca, abrimos por encima de la antigua cicatriz, vean el color, vena sana y vena nacarada. Vean, la vena nacarada obstruida más del 90% y la vena sana con un diámetro de más de 6 milímetros. Se le hace la anastomosis, vean cómo queda una fístula hermosa, se ha perdido apenas 1 o 2 centímetros, así es la diferencia que hay cerca de la anastomosis y nos queda una fístula útil para ser usada, puncionada en las próximas 48 horas. Entonces, no esperar a que la estenosis produzca trombosis. Esa idea de que se obstruyó la fístula, colocación de catéter y programar, eso ya es del pasado. Ahora es diagnóstico oportuno de por qué hay una disfunción de la fístula y reconstrucción inmediata, evitar el catéter. Aquí tenemos lo tradicional, vea, este caso es de esta semana, lo tradicional. Se ocluyó, aquí tenía una fístula ya de unos 4 o 5 años, se ocluye esta fístula radiocefálica con una trombosis. Entonces, lo tradicional, catéter venoso central con la desgracia del paciente. Esto es un accidente, no sucede siempre. Perforación hemoneumotórax, aquí está, todavía no le sacan los puntos. Cirugía de corazón abierto para poder reparar la lesión vascular y colocación hace una semana apenas un catéter tunelizado en la femoral que ya está disfuncional. Esto es lo tradicional y esto debemos cambiar. Trombosis aquí, veamos hasta dónde va la trombosis. Vean estos accidentes que no es frecuente, pero que el paciente le colocaron tubo torácico y cirugía de tórax abierto y colocación de un catéter. Como ya hubo aquí la lesión, le colocaron en la femoral y una semana después ya está disfuncional. Le hicimos la ecografía, ¿no? Este es de esta semana. Y vemos que en realidad la arteria radial está aquí y a nivel de la anastomosis se ve que la vena cefálica está con trombo oclusivo. Más arriba, la vena cefálica y el trombo, hasta el tercio medio. Vea el trombo, se ve así. Aquí está la vena cefálica y ya no hay flujo, sino una superficie hipoecogénica que es compatible con el trombo. Vean lo que llama la atención, que la parte superior estaba permeable. Entonces le hicimos una fístula
brachiocefálica, aquí está el catéter, no le colocamos catéteres y el día de hoy le funcionaba. Vea, tiene este trayecto para el lado venoso, el lado arterial, que funcionaban a las 48 horas. No hubiera habido catéter, no hubiera habido cirugía de corazón, de cirugía con apertura de tórax, no hubiera habido este catéter si se le hace una buena valoración de por qué se obstruyó la fístula, ¿no? Y aquí tenemos el postoperatorio inmediato. Vena cefálica en la parte inferior, 0,82. ¿Por qué? Esta vena ya estaba arterializada. Había comunicación, vean, esta fístula se comunicaba, vean, con la cefálica. 5 años que tenía esta fístula, la vena cefálica del brazo ya estaba arterializada. Por eso es lo que tiene un diámetro en el tercio inferior de 0,82, en el tercio medio de 0,78, en el tercio superior de 0,65 y nos da un flujo de 2000. Vean. Entonces, para que vean que sí hay cómo hacer reconstrucciones de fístulas y nosotros somos partidarios de no catéteres y reconstruir y salvar y dar una sobrevida mayor a las fístulas. Este es otro caso. En este caso sí ya no hay cómo hacerle lo que le habíamos hecho a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque esta fístula tiene también algunos años, es una fístula cúbito-basílica en la muñeca y viene totalmente trombosado. Vean el trombo, vena en el tercio inferior, vea completamente obstruida con la presencia de trombos y se ve que el trombo llega hasta el pliegue del codo. Y esta se continúa con la vena basílica, ¿no? Se continúa con la vena basílica. Entonces, vea, vena basílica en el tercio medio. Aquí en el pliegue del codo, la arteria braquial, la vena braquial y la vena basílica. Vean cómo la arteria braquial es una arteria buena, trifásica, y aquí está, hasta aquí llega el trombo. Entonces nosotros hacemos una incisión para recuperar la basílica y buscar la arteria braquial, otra incisión para la superficial, 2 incisiones más para la superficialización de la vena basílica. Vean, aquí está, hemos drenado los trombos que tenía la paciente. Vea, este es lo que hemos recuperado de la vena basílica, ¿no? La esquetalización de la vena basílica y le ponemos, este es en la cara interna, paralela a la arteria, lo que viene la vena basílica. Le cogemos la vena basílica y le pasamos como que fuera un PTFE, ¿no? Y a las 24 horas ya tenemos, ve, este paciente con las incisiones, aquí está la vena basílica, la fístula brachiobasílica con superficialización, tenemos una vena basílica, que nos da unos diámetros aceptables, aquí no consta el diámetro, pero nos da un flujo inicial de 956. En este, como la vena también ya está arterializada, se le pone un catéter no tunelizado por 2 semanas y a las 2 semanas ya se le puede estar utilizando este nuevo acceso vascular. El eco del cuello se ha visto que es lo más importante ahora en la colocación de los accesos vasculares percutáneos, llámese catéter no tunelizado o catéter tunelizado. Antiguamente, basándose en relaciones anatómicas, es lo que se colocaba los catéteres. Las mismas, ahora hay libros enteros solo de ecografía vascular, ¿no? Los mismos libros nos dicen que apenas el 30% tiene esa relación anatómica. Y en los pacientes con insuficiencia renal y que viven sobre todo aquí a nivel de la altura, hay 2 factores en los que esta relación anatómica es muy variable. Por ejemplo, el hipotiroidismo con el agrandamiento de la tiroides que está inmediatamente al lado de la yugular hace que se desplace esta yugular. Ustedes ven que los pacientes de insuficiencia renal, un altísimo porcentaje, tienen hipertensiones arteriales de difícil control. Esto hace que existe un quinque de la carótida, un elongamiento de la carótida. Este elongamiento le produce, primero le desplaza a la vena y luego le comprime a la vena. Entonces, esto hace que la relación anatómica no exista aquí y por eso es lo que hay muchos accidentes, funciones arteriales
funciones del plexo braquial, fístulas arteriovenosas hemos visto muy pocas, pero se ve fístulas carotidio-yugulares, se ve hemoneumotoras. Con la utilización del eco ha disminuido estos accidentes. Se presentan, pero en menor proporción, mucho menos. Así es como se ve el eco, dos circunferencias redondas, vea, la una más circunferencial, la otra media ovalada. Esta es la arteria carótida común derecha, esta es la vena. Cuando el transductor lineal le comprimimos, vea, es la misma foto, pero con la compresión, vena yugular queda así, una línea, vea. Esta bola, borde superior, borde inferior se han unido. Aquí, borde superior, borde inferior, y vemos que la vena es compresible. Si le ponemos color, sucede lo mismo. Arteria carótida, vena yugular interna derecha, le comprimimos, vea, casi desaparece la vena. Le hemos dejado aquí un poquito para saber que a este nivel estaba esta vena. Entonces, esto es lo normal. Vean lo que sucede aquí. Esta tiene apenas 24 días de un catéter, ¿no? Asintomático, le hacemos el eco, vean, la presencia por donde estaba el catéter de la camisa, esta parte, y alrededor la formación de un trombo. Le ponemos color y vean cómo el trombo ocluye casi más del 50% de un paciente asintomático. Este es otro caso de catéter yugular no tunelizado, asintomático. Hace 2 meses le pusieron un catéter, lo retiran por infección. Hace un mes le colocan este catéter y ahora, o sea, presenta disfunción de este catéter. Es un paciente asintomático que ha tenido 2 fístulas, radiocefálica y radiocefálica derecha y brachiocefálica izquierda. Es asintomático, no hay edema, no hay red venosa colateral, e inclusive puede decir el médico tratante, ¿y para qué le pido el eco si es asintomático? No tiene nada. Es porque este tipo de patología, trombosis de la yugular, son asintomáticos, recién meses o años después dan su aviso, dan su sintomatología, que es presencia de red venosa abundante colateral, presencia de edema importante a veces del miembro y del seno, presencia de edema importante de la cara, ¿no? Entonces este paciente asintomático, en el lado derecho, en el que se le retiró hace un mes la arteria carótida, y vean la vena con el trombo ahí presente, ocluido el 100%. En el tercio inferior no compresible, ocluido el 100%. Y acerca del confluente, vean, la vena todavía mantiene su circunferencia, paredes delgadas y el trombo ahí. Este catéter fue retirado hace un mes. Vean, asintomático. ¿Para qué pedir eco? Entonces, muchos colegas con el que he conversado han dicho, yo he manejado mucho los catéteres no tunelizados y no he tenido estos problemas. ¿Has hecho un eco? No. Entonces, ¿cómo podemos saber si son pacientes completamente asintomáticos? No hay edema, no hay red venosa colateral. ¿Cómo hacer? ¿No? Y aquí tenemos, eso fue en la derecha, aquí es una vena, esto no es normal, esto es de otro paciente normal, vena yugular y arteria carótida. Ven este paciente, la yugular completamente trombosada. Le queremos comprimir, no compresible. ¿Por qué? Porque ahí está el trombo. Recordarán que cuando comprimimos, el borde superior debe unirse al borde inferior. Esa es permeabilidad. Aquí no es compresible. Entonces hay que tener muy en cuenta que estos pacientes con trombosis venosa son asintomáticos, contrario a lo que sucede en una trombosis venosa en el miembro inferior, que tiene una sintomatología muy vasta que nos hace pensar, e inclusive teniendo una sintomatología muy vasta, solo el eco nos confirma el diagnóstico, así clínicamente no se puede diagnosticar. La evolución del trombo, ¿no? Aquí tenemos un trombo fresco, donde está todavía la vena, completamente la vena, con una circunferencia, ¿no? Aquí está una trombosis de más del 50%, una trombosis aguda. Una trombosis subaguda, ya empieza a deformarse la vena, y el trombo también es de otras características, como más hiperrefringente, como más brillante, ¿no? Y esta
es de una paciente que también vale la pena decir aquí, es una paciente de 54 años de edad que le hicieron, me recuerdo muy bien, en enero, hace 2 años y medio, en enero le hicieron la fístula y le pusieron un catéter no tunelizado. En marzo, esto es 3 meses después, le retiran el catéter porque ya comienza a funcionar la fístula. Asintomática, sin red venosa colateral, sin edema, nada. 2 años y medio después viene la paciente, ¿no? Porque tiene unas venas en el cuello y un ligero edema en el brazo y nos pone la interconsulta hipertensión venosa detectada en la máquina. Vean, a los 2 años y medio de estar asintomática, esta es la imagen de la carótida y vean, en vez de haber esa circunferencia grande, hay un cordón fibrótico. En 2 años y medio, vean, pasó desapercibida esta fístula. Esto nos debe llevar a hacer conciencia en el daño que estamos ocasionando por el mal uso del catéter no tunelizado. Un catéter no tunelizado debe estar no más allá de 2 semanas. Hemos visto catéteres tunelizados de 3, 4 años que no presentan trombosis, vean, es curioso. Y un catéter no tunelizado que está a 1 centímetro de la vena, en 2 semanas ya puede producir este tipo de trombosis que son subdiagnosticadas, no son diagnosticadas a tiempo la trombosis. Conclusiones, la ecografía permite la instalación de accesos vasculares con técnica precisa y segura. Del 25% de falla bajó a un 7% de falla. Con el uso de la ecografía se evita punciones sobre estructuras cuya lesión conlleva a complicaciones severas, como son las fístulas arteriovenosas. Variantes anatómicas se presentan en el 70%, por eso hay más probabilidad de falla que de acierto. El ultrasonido debe pasar a ser el nuevo estándar para los accesos vasculares. Muchas gracias por la atención. Aquí les presento el Instituto Cardiovascular Falconi. Es para hacerles una invitación. En el 4º piso está dedicado única y exclusivamente para los accesos vasculares. Tenemos 3 consultorios, 3 ecografías, donde se hacen los estudios preoperatorios, los controles de maduración, el mapeo después del seguimiento de las fístulas. Tenemos un volumen tan grande que si ustedes hacen una pasantía de unos días van a enriquecerse los conocimientos que ya tienen. Muchas gracias a las órdenes. Gracias, doctor, por su participación, de verdad, excelente. Me encanta escucharlo, de verdad que sí. Y bueno, voy a pedirle a la gerencia... No me escuchamos. ¿No me escuchan? ¿Y ahora? Está ¿Aló? entrecortado. A este rato sí está. Se escucha claramente, gracias. Le decía, doctor, que gracias por su participación. Es un placer siempre escucharlo. Voy a tomar su palabra de solicitar a la corporación que nos dé nos permita hacer una pasantía en su clínica. Y como usted decía, la ecografía pues debe ser parte o debe ser lo fundamental para la evaluación de los accesos vasculares. Y creo que para ello deben entrenarse a los médicos nefrólogos, tener pericia, capacitarse, porque somos nosotros los que recetamos inicialmente a los pacientes. No tenemos, en Latinoamérica, yo soy de Venezuela y he notado en los diferentes países que he podido ir, que tanto lo que es Colombia, Chile, aquí Ecuador y sobre todo Venezuela, no hay una cultura donde se le eduque al paciente a ir a la consulta renal, a la consulta del nefrólogo, donde podemos hacer esa captación precoz de quién va a ir a diálisis. Y por eso es que tenemos una alta incidencia de colocación de catéter, porque el paciente generalmente nos va a llegar ya con los síntomas de uremia, ya listo para ingresar a diálisis. Y eso es una situación que es falta de educación que con el tiempo tenemos que mejorar. Y por ello, pues, yo cuando realicé mi posgrado hacíamos colocación de catéter a ciegas, solo por referencias anatómicas. Y muchas veces tuve éxito, como otras veces no. Y así durante mi práctica, y en vista de las múltiples oportunidades que veía esas variantes anatómicas, que yo decía, pero aquí la literatura te dice que por aquí es que tienes que pasar la aguja, que por aquí es que debe pasar el catéter, fue que me motivó a hacer ecografía Doppler. Ya yo terminé mi maestría, fueron 2 años de realizar, de hacer la maestría en ecografía,
y para mí ha sido de verdad una gran oportunidad. Puedo aquí y en todos lados que estoy poder hacer una evaluación previa de los pacientes, hacer el seguimiento de sus accesos vasculares, con la maduración. Aquí cuando tenemos complicación, pues podemos hacer unas punciones ecoguiadas. Hemos detectado varias estenosis, hacemos las referencias de los pacientes, pero desafortunadamente hay situaciones ya ajenas que no nos permiten avanzar un poco más con el tema de mejorar los accesos vasculares. No sé si alguna persona tiene preguntas para el doctor en el chat. Mientras se animan a hacer preguntas al experto de esta tarde, yo quisiera al doctor Alonso preguntarle, más bien cuestionar una situación que vivimos todos los días. Colocamos un catéter y la primera prueba resulta que tenemos que invertir las líneas. Entonces, eso nos está hablando ya de una disfunción del catéter inmediata. ¿Qué significa? Lo más probable es que esté haciendo un coágulo en la punta, está haciendo el comportamiento de una válvula, en donde es posible la infusión del catéter, pero no la aspiración. Y entonces la solución para eso es invertir el catéter y seguir dializándole al paciente de ese modo. Y esto es una cosa que deberíamos corregir, que es si hay malfunción y hay la sospecha de un trombo en la punta del catéter, eso va a crecer, se va a desarrollar y va a envolver al catéter o va a entrar a la luz del catéter y se va a empeorar el problema. Entonces, quisiera que nos des una opinión, por favor, Alonso, sobre el tema que te acabo de plantear. Alonso, tu micrófono está cerrado. Decía que agradecí esas preguntas. Nosotros como centro de especialidad no podemos tener conflicto de intereses en el sentido de indicar tal catéter o cual catéter. Lo que sí decimos es, necesitamos para el lado derecho, si es no tunerizado, 15 centímetros y precurvado, porque tener un catéter a manera de antena en el cuello es lo peor para el paciente, ¿no? Y segundo, además ser precurvado, en el lado izquierdo no se puede colocar uno de 15 centímetros porque es un recorrido mayor. Pero sin embargo, de los centros es el único que tenemos, póngale nomás. Entonces, cuando se le hace una radiografía y se ha colocado un catéter de 15 centímetros en el lado izquierdo, la punta del catéter llega a la vena innominada antes de la vena cava. Y entonces ahí viene la primera disfunción, que es la falta de flujo, y termina trombosándose la vena innominada y por lo tanto le dañó ya la yugular, la subclavia, y por lo tanto también el acceso vascular en el miembro superior izquierdo. Entonces, no sé quién haga la adquisición de los catéteres, pero deberían, en vez de comprar 100 catéteres rectos o de 15 centímetros, comprar de acuerdo a la disponibilidad 10 catéteres precurvados de 15 para el lado derecho, unos 15 o 10 catéteres precurvados de 20 para el lado izquierdo, unos de 20 o 22 rectos para la femoral. Entonces, tener una variedad para poder escoger de acuerdo al paciente, porque nos mandan para colocar un catéter en el lado derecho, le hacemos el eco, está trombosada la vena, ¿cómo le podemos colocar eso? Ya, y la otra cosa importante, algunas guías dicen que cuando está ocluido el catéter, hacer lavados enérgicos del catéter. Tú, Edgar, lo acabas de decir, ese catéter está ocluido ¿con qué? Con un trombo, que a veces el trombo está solo en la punta y a veces se hace como verdaderos moldes de la luz del vaso. Al hacer lavados enérgicos del catéter, todo ese trombo, si logramos sacarle, ¿a dónde se va? A los pulmones. Entonces reflexionemos, por Dios, estamos haciendo embolias pulmonares. ¿Será posible eso?
Si ha estado ocluido, cambiemos el catéter, que resulta más fácil y dejamos menos lesionado al paciente con una tromboembolia pulmonar. Peor si son catéteres no tunelizados, eso hay que retirarlo inmediatamente. Entonces eso hay que hacer conciencia, que el taponamiento del catéter se produce por una obstrucción de un trombo. Y si le logramos destapar ese trombo, el único camino que tiene es llegar a los pulmones y hacer una embolia pulmonar. Gracias. Perdóname, Reina, que le voy a insistir en el tema, doctor. Mira, yo era partidario de tu opinión. Es decir, a mí me daba ataques de alferecía cuando veía que la enfermera trataba de destapar el catéter haciendo lavados enérgicos. Eso pasaba hace 10, no sé, 12 años. No, ya no me acuerdo el tiempo. Pero las guías españolas de accesos vasculares dicen que se debe hacer lavados con solución salina. Y me quedé con ese interrogante y puse dudas al asunto. Y hemos estado practicando esta conducta pensando en una cosa. Quiero explicarme y tú me darás la razón o me la negarás. Tal vez no sea un trombo el que esté en la punta en ese momento porque la colocación es reciente. Y entonces lo que está en la punta es la formación de fibrina. Y en ese caso, la fibrina puede ser eliminada con un torrente violento, ¿no? Si es fibrina no va a causar ningún problema porque se va a disolver inmediatamente por fibrinolisis fisiológica. Yo he utilizado una conducta. Si eso me pasa a mí inmediatamente, lo que hago es pasar una ampolla de vitamina C. La dejo en 10 minutos para tratar de ver si es que no es un trombo, sino solamente fibrina y si se resuelve el problema. En un par de ocasiones he logrado permeabilizar el catéter y supongo que lo que existía ahí no era un trombo, sino fibrina. Lamentablemente, uno no puede, está actuando como adivino, no puede visualizar ese evento y tu opinión a mí me parece ser válida todavía. ¿Por qué? Porque el riesgo de que empujemos un trombo desde la punta es alto y este pueda viajar, por supuesto, a los pulmones. Gracias, gracias. Reina, adelante. Bueno, doctor, no sé si tendrá algún comentario acerca de lo que comentó el doctor Carrillo, la El micrófono está utilización. cerrado. Ah, mi micrófono. Ahora sí ya. Ya, ahí está bien, ahí está bien. Doctor Falconi, no sé si va a realizar algún comentario acerca de lo que hizo referencia el doctor Carrillo, el uso de la vitamina C como antifibronolítico, en este caso, en la utilización de estos catéteres obstruidos o con dificultad para el flujo. Pero, ¿cuál ha sido nuestra experiencia? Que le colocamos el catéter, por ejemplo, el no tunelizado, que debe llegar a la vena cava. La vena yugular derecha ha estado ocluida, trombosada, le hemos puesto en el lado izquierdo un catéter 20. La radiografía nos indica que está en la vena cava, pero no da flujo. ¿Qué sucede? Que el anterior catéter que estuvo en la yugular derecha ya le trombosó la cava. Estuvo parcialmente trombosado o trombosada y por eso es lo que al llegar al mismo sitio que se escribe es una de las causas por la que no da flujo ese catéter. Vean que mal utilizando el lado derecho puede también afectar el lado izquierdo porque recordarán que las dos venas innominadas se unen y forman la vena cava. Entonces todo el flujo del miembro superior izquierdo y de la cara y cabeza se unen con el flujo del miembro superior derecho y la cara y cabeza. Entonces, este daño ya puede prácticamente la mitad del cuerpo estar dañado. De la vitamina C, no es un fibrinolítico, o sea, si queremos hacer un fibrinolítico, que sería una de las cosas, porque eso le disuelve el trombo y ya no hace un émbolo, que podría ser, pero si nos ponemos a ver el costo del fibrinolítico y la utilización, porque las normas dicen que debe ser utilizada en cuidados intensivos, resulta mucho más caro que cambiar a un catéter permanente, ¿no?
Entonces, no tengo experiencia en vitamina C como fibrinolítico para destapar los catéteres. Yo viendo los pacientes que a veces vienen con Disney y todo, y todos pensamos que es porque está sobrecargado de volumen o porque ya está anciano, pero nunca pensamos en que los lavados de los catéteres pueden producir embolias pulmonares. De vitamina C como fibrinolítico no tengo. Sé que ayuda mucho a evitar como antiagregante plaquetario, evitar la difusión del trombo, pero como fibrinolítico no. Sabes que te mandé dos artículos, en uno de esos está en lectura sobre este tema. Ya, No va a disolver el coágulo cuando está hecho ya el trombo, no, eso no va a pasar. Pero actúa sobre la fibrinólisis porque estimula la producción de más plasminógeno. Y además está interviniendo sobre una enzima que se descubrió hace unos pocos años y que se deposita en la superficie de las plaquetas, es la CD40. La CD40 ha sido estudiada por cardiólogos que colocan stents en el corazón y que se daban cuenta de que la recidiva de la trombosis y que provocaba isquemia recidivante estaba determinada por esta enzima. Hicieron entonces una comparación en un estudio, vitamina C versus placebo, y la tasa de reincidencia de la isquemia y, perdón, de la trombosis disminuyó prácticamente en el 80% de los casos. Hicieron un estudio con 50 pacientes y fue sorprendente lo que pasó. Entonces parece que el rol es de diferentes formas, ¿no? Es un antioxidante, evidentemente es un antioxidante, y al colocar un catéter se produce una lesión vascular que desencadena una cascada de prooxidantes. Entonces, eso está evitando la vitamina C, además de que pueda intervenir indirectamente en la formación de plasminógeno para la producción de fibrina. Definitivamente, por supuesto, cuando el coágulo está formado, tenemos que utilizar alteplasa o estreptoquinasa, que son elementos muy costosos, ¿no? Y que además se necesita una prolijidad de administración que no se compadece con la sesión de hemodiálisis. verás, siempre estamos en contacto con los cirujanos cardiólogos e intervencionistas que colocan los stents en coronarias y los endovasculares que colocan stents o dilataciones de las arterias periféricas. Y yo he conversado con ellos, pero ninguno se atrevería a mandarle vitamina C sola para evitar la trombosis. Si vos ves, siempre están utilizando o los nuevos anticoagulantes orales de acción directa o doble antiagregante plaquetaria con clopidogrel o aspirina. No sé si alguno de ellos se anime a dejarle solo vitamina C como antiagregante. Te voy a mandar el artículo Pero digo, para que lo conversando aquí leas. con los cardiólogos, no sé si ellos se animen a dejar solamente No, es que la C. administración es previa, ¿no? La administración es previa a la colocación del stent. La administración es previa a la colocación del stent en el mismo rol que tú estás diciendo que la administración de clopidogrel o aspirina, ¿no? Te voy a mandar el artículo para que lo leas esta noche. Ya. Doctor, yo saliéndonos un poquito del tema de vitamina C y todo este cuento y el catéter, quería hacerle una pregunta. ¿Qué opina usted de los nefrólogos intervencionistas que no solamente colocan catéter, sino que confeccionan fístulas? O sea, ¿cuál es su opinión al respecto? Si están preparados, me parece correcto. ¿Por qué no hacerlo, no? Es más, en un centro de diálisis en los que rara vez existe un vascular y necesita la colocación de un catéter, deben existir, pero deben estar preparados. Yo le digo, nosotros estamos ya por los 23,000 accesos vasculares, llámese 23,000 procedimientos. Llámese esto colocación de catéteres, confección de fístulas, cierre de fístulas, resección de aneurismas, todo eso, ¿no? Y en accesos vasculares nunca hemos tenido una muerte.
O se trombosó, bueno, se trombosó, o hizo un hematoma, hizo un pseudoaneurisma, pero no se producen muertes. En la colocación de catéter sí hay muertes por perforación de la vena, perforación de la arteria, hemoneumotórax. Rara vez, una vez tuvimos el caso de una perforación del corazón con un taponamiento cardíaco, le hicieron una cirugía corazón abierto, no había un orificio, pero se produjo ya el derrame. Entonces, tomar en cuenta que las complicaciones de colocación de un catéter son graves, gravísimas, que pueden producir la muerte. Entonces, dicen los expertos que para colocar un catéter ya solo, por lo menos debe asistir a 50 procedimientos y haber participado en muchos de ellos para poder colocar un catéter. Y la otra cosa, que algunas guías me va a decir, Edgar, que se puede colocar el catéter no tunelizado en la cama, porque así dicen las guías, en la cama del paciente en emergencia. Recuerden que la punta del catéter está en la cava, y si no hay las debidas asepsia, antisepsia, no solamente del instrumental, sino del medio, del local donde se le hace. Recordemos que son pacientes que tienen una enfermedad catastrófica que le produjo la enfermedad renal y múltiples comorbilidades. No se puede hacer en cualquier sala. Se recomienda hacer en un centro quirúrgico donde exista monitoreo, donde exista oxígeno, donde exista coche de paro, donde exista catéteres para intubación y todas esas cosas. Entonces, si el nefrólogo ha pasado por todo esto y está capaz, en buena hora. En algunos centros no solo había Sao Paulo, el que hacía trasplantes riñón y que hacía a veces fístulas, era el urólogo, porque se dedicó a hacer eso. Y la cosa importante no es solamente hacer el acceso vascular, sino estar en la capacidad de reparar el desgarre de una vena, la ruptura de una arteria, el pseudoaneurisma. Entonces ahí sí pueden hacerlo, si tiene el título y la capacidad y el entrenamiento puede hacerlo, pero hacerle así a medias y que se taponó la arteria y ahora sí llamen al vascular, no creo que sea un procedimiento adecuado. Gracias, doctor. En Venezuela, no sé, aquí en Ecuador no he investigado, pero en Venezuela hay un centro de capacitación de accesos vasculares en el estado Zulia, desde que funciona, si no me equivoco, del 2016, y ahí se capacitan los médicos nefrólogos durante una pasantía de 2 años para hacer nefrología intervencionista. Pero aquí Eso le me digo, enteré. sí. ¿Ah? Si hay capacitación, excelente. Y acá vino un médico venezolano que desgraciadamente ya se fue para España, que era intervencionista, manejaba muy bien el eco para diagnóstico de patología renal, colocaba bien los catéteres, hacía fístulas, pero si hay ese entrenamiento pueden hacerlo. El problema es hacerlo sin el entrenamiento y sin el equipamiento básico para reparar las complicaciones o corregir las complicaciones. Sí, tiene toda la razón y es válido. No sé si alguien va a realizar una pregunta. En el chat no hay ninguna pregunta, ningún comentario. Buenas tardes. Siga, René, después voy yo, ¿puede ser? Sí, siga. Le doy el paso. ¿A quién? Ay, solo A usted, siga nomás. Usted. Ah, listo. No, muchas gracias. Qué bonita charla. La verdad es que es muy ilustrativa y los que hemos tenido la suerte de ocupar ecografía para valorar accesos vasculares, sobre todo las fístulas, sí nos da una visión diferente de lo que está sucediendo en realidad. Mi pregunta va orientada al tema de cuando conocemos a un paciente que tiene enfermedad renal crónica, nosotros como nefrólogos, que no ha tenido los controles adecuados y que obviamente va a entrar con un acceso vascular que no sería el idóneo, que no sería la fístula autóloga. Lo recomendable entonces sería empezar de una vez con un catéter tunelizado, tomando en cuenta que el catéter temporal va a durar poco tiempo y que vamos a confeccionar la fístula. ¿Cuál sería el mejor acercamiento para favorecer obviamente la vida de los accesos vasculares de este paciente? El problema aquí son de costos.
y a veces no pensamos en el futuro. Un catéter no tunelizado vale alrededor de $70 y un catéter tunelizado vale un poco más de $300. Hace poco tiempo me enteré de que en un centro de provincia los médicos se reunieron y por unanimidad dijeron que un catéter no tunelizado debe estar hasta cuando se infecte o hasta cuando deje de haber problemas. Y nosotros hicimos aquí un estudio solo con 100 pacientes y pudimos ver que el 75% de pacientes presentan algún grado de trombosis, sea en la yugular o sea en la vena cava. ¿Alguien me puede decir cómo tratar la trombosis de la vena cava cuando no es diagnosticado a tiempo? Ya se hace una fibrosis. Alguien me dice, hay anticoagulantes, no da resultado. Como vieron ustedes ese paciente, 2 catéteres en 2 meses, trombosadas completamente las 2 yugulares y probablemente hasta la cava, porque se le quiso cambiar ese catéter del lado izquierdo y no pasó la guía. ¿Cómo le tratamos a este paciente? Y ese edema de cara y ese edema de brazos, ¿cómo le tratamos? Nos ahorramos $300, pero el paciente, calidad de vida pésima, años de vida menos. Entonces la parte administrativa deben comprender que si utilizan catéteres no tunelizados, están produciendo una iatrogenia, que es trombosis de la vena yugular o de la vena cava superior, y que ese paciente se le acortará la vida. O sea, ahí pierden el paciente al disminuir 6 meses, 1 año, 2 años, ahí están perdiendo. Entonces, de entrada debería ser catéter tunelizado. Si llegó a la unidad, porque no siempre llega idóneo el paciente, sino ya viene con un catéter, inmediatamente cambiar a un catéter tunelizado. Hemos retirado catéteres al año, a los 2 años, inclusive vino una señora a los 5 años y no presentan trombosis. Presentan un engrosamiento de la pared, disminución del diámetro, pero no presentan trombosis. Un catéter tunelizado, como dicen las guías Kadoki, antes decían 1 año, pueden usar más de 1 año siempre y cuando no haya infección y esté funcionando correctamente. No invirtiendo las guías porque hay recirculación. Si está convirtiendo, si no hay infección y está funcionando bien, el tiempo que dure. Vimos una paciente de Quevedo que vino con un catéter de 5 años de evolución, estaba un poco alto y vino porque tanto la tapa como las llaves esas de obstrucción del catéter se rompieron. Como estaba un poco alto y la vena estaba permeable, le retiramos ese catéter y le hicimos una punción más abajo. Entonces esas son las ventajas del catéter tunelizado. O sea, en cuanto le vean al paciente con un catéter no tunelizado, deberían cambiarle a un tunelizado, que van a ahorrar mucho dinero, le van a dar mejor calidad de vida y muchos más años de vida a su paciente. Muchas gracias, Doc. Muy amable. ¿Alguien más quiere aportar o hacer alguna pregunta? Vi que en el chat había una pregunta sobre catéter temporal, ¿en qué lugar colocar de acuerdo a la superficie corporal? Si esa era una pregunta. No sé si A ver, hablando de los catéteres temporales para la elección del lugar, ¿en dónde colocar el catéter? ¿Tiene que tomarse en cuenta el índice de masa corporal para una buena elección? Depende. En emergencias dicen que por lo que hay menos riesgo en la femoral. Pero entonces hay que colocar un catéter que tenga una longitud de 20 a 24 centímetros y pueda ser recto. Inclusive en la femoral, que anatómicamente es al lado de la arteria. No siempre sucede esto. En la charla anterior yo había manifestado de que a veces con el eco se descubre que la vena está no al lado, sino debajo de la arteria. Y presenté un caso de un colega colombiano que nos dio en un chat de los cirujanos endovasculares, en la que le perforaron la arteria, llegaron a la vena y como vino sangre venosa, le dejaron el catéter ahí. A las pocas horas, además del hematoma gigante, presentó isquemia crítica de la pierna por no colocar el catéter con eco. No siempre se vale la relación anatómica, es muy variable. Entonces, en casos de emergencia, la colocación en la femoral.
En casos de no emergencia, dijéramos, la primera opción es la yugular derecha, luego la yugular izquierda, luego las femorales y por último son las subclavias, porque una vez colocado un catéter en la subclavia, el miembro de ese lado ya no se le puede confeccionar una fístula. Déjeme. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Alguna aportación? No, ya. Ah, ya listo, ya. ¿Se tiene alguien ¿Cómo está, doctor Falconi? Muy buenas tardes. Santana, muy buenas tardes. No alcancé a comer. Un huevo con maduro. Por favor, el Los micrófono lo tienen parlantes, encendido. los micrófonos. No ve quién iba. Sí, doctor José Luis, le escucho. Sí, que estaba esperando que se cerrara Ahí el sí otro le escucho. micrófono. Ya. Sí le escucho, Bueno, en doctor primer José Luis. lugar, saludándolo nuevamente, un gusto escucharlo. De usted ha aprendido mucho sobre accesos vasculares antes de ser nefrólogo, cuando era residente. Recuerdo que durante 2 años fui su ayudante cuando trabajaba con el doctor allá en el Metropolitano. Gustavo Salvador. Gustavo Salvador, sí. Bueno, en la poca o nada experiencia que tengo yo, creo que sí es necesario y que lo estamos olvidando, es el envío de una placa de tórax una vez colocado el acceso vascular. Porque ¿quién más que usted que tiene la experiencia y con tantas muestras que da en sus charlas, tanto en congresos como en charlas en su centro, la punta de los catéteres migran? Y esa es la única manera de saberlo, es con una radiografía. Entonces, probablemente, sin desmerecer y que no se me malinterprete, ¿cómo sabemos dónde está la punta del catéter? El hecho de que haya retorno de sangre cuando aspiramos, de sangre venosa, no necesariamente quiere decir que está en la cava. Usted más que todo en sus imágenes nos ha mostrado que puede migrar incluso hasta la cabeza, puede irse hacia el otro lado de la vena, entrar a... Yo he visto que hay pacientes, eso me pasó en Argentina, me acuerdo un paciente paraguayo, se coloca el catéter, pero previo al inicio de diálisis, nadie le había hecho una radiografía y el chico tenía un corazón muy chiquito, a pesar de que era una persona adulta ya tenía 33 años. Y cuando colocaron el catéter tunelizado, resulta que la punta del catéter terminó en el ventrículo derecho. He visto, tengo las imágenes que le he enseñado al personal en la clínica de cómo se ha perforado el corazón, cómo se ha perforado el ventrículo. Y es más o menos de las cosas que usted nos ha enseñado. Entonces creo que eso sí es importante. Yo creo, al menos tenemos esa facilidad en el hospital de que todo catéter que se coloca, tunelizado o no tunelizado, ¡pum!, tiene que ir la placa. Eso en primer instancia. En segunda instancia, dada su experiencia y su conocimiento, recuerdo que en el año 2019, si mal no recuerdo, en los últimos días de julio, hubo un congreso aquí en Quito y usted nos enseñaba que las fístulas, independientemente, deben de revisarse 2 veces al año, porque esa es la manera de precautelar la integridad de las mismas. Y se basaba, y esto es importante y sin ánimo de ofender también,
que no se puede ser mecánico, no es solamente ir, conectar catéteres, colocar esto, colocar el otro a la máquina o puncionar. No hay una rama que se llame puncionología de fístulas. Y viene el punto de que generalmente no se punciona en escaleras, están acostumbrados siempre a puncionar en el mismo lugar, debilitan la pared del vaso, se hacen los pseudoneurismas. Y usted comentaba aquella vez que es importante, y eso yo lo tengo tan presente, que yo a mis pacientes en el hospital, yo les mando 2 veces al año al vascular, tenga o no tenga problema la fístula, solamente para una revisión. Y más que todo hacer hincapié en que el personal de enfermería debe ser experto en puncionar, siempre en escaleras. Y eso hay que también culturizar al paciente, porque obviamente una punción nueva siempre va a doler, netamente. Y en cuanto a lo que es nefrología intervencionista, la nefrología es una rama que se está expandiendo. Ahora hay subespecialidades de todo lo que tiene que ver en la rama de nefrología. La doctora sí se me adelantó porque era algo que yo también tenía pensado preguntarle, pero ya lo contestó sobre qué pensaban los nefrólogos intervencionistas, porque es una rama a la que se le está dando mucho boom, pero hay que saberlo hacer. Sí, obviamente, mi concepto muy personal, nadie puede desplazar, por más nefrólogo intervencionista, a lo que es el cirujano vascular. El doctor Gerich Hernández, que es de quien estaba hablando, fue compañero nuestro acá en el trabajo, nos enseñó muchísimo al resto de nefrólogos, su experiencia es bárbara, ¿sí? Como dice usted, lastimosamente se fue a España. Él fue pupilo del doctor Salgado, que es uno de los mejores nefrólogos intervencionistas que existe en el mundo. Y nada, sabemos muchos nefrólogos de ahora que queremos hacer nefrointervencionismo, no queriendo desplazar a cirugía vascular. Cirugía vascular es cirugía vascular. Y alguien como usted, que siempre lo recomiendo, le he mandado a algunos pacientes del hospital, usted les ha confeccionado la fístula, donde prácticamente, con el respeto de otros cirujanos vasculares, simplemente dieron por pérdida de accesos vasculares. Y esos pacientes ahorita están perfectos. Y siempre hace usted hincapié, que le funcionen bien, que funcionen bien, que funcionen bien. Entonces, solo eran comentarios que quería hacer, y más que todo agradecerle por todo lo que nos ha enseñado a muchos nefrólogos, y esperemos seguir contando con usted y nada, y protocolizar ciertas cosas para, más que todo, el beneficiado siempre va a ser el paciente. Gracias, Doc. Sí, como dije al principio, para tener éxito en la durabilidad y en la vida útil de un acceso vascular, llámese percutáneo o subcutáneo, hay que trabajar en equipo, si no, no se puede. El equipo conformado por enfermeras, clínicos, nefrólogos, cirujanos vasculares, intervencionistas e inclusive los infectólogos, que nos ayudan mucho en el tratamiento de las infecciones de catéteres o prótesis. En las CADOCI mismo dicen que así el procedimiento de colocación de un catéter ha sido inocuo, que no se ha producido ningún accidente, es recomendable la radiografía para ver que el trayecto del catéter, que no exista angulaciones, y sobre todo la localización de la punta del catéter. Recordaremos que la punta del catéter no tunelizado debe estar en la cava superior y el tunelizado debe estar en el centro del aurículo. Nosotros los que me han podido escuchar acerca de hablar de catéteres, hemos tenido la punta del catéter realmente en situaciones increíbles que no se pueden dar si no es porque existe, por ejemplo, trombosis de la vena cava, de la cava superior. Se pasa la guía es flexible, choca contra el trombo y se va a la subclavia del otro lado o a la yugular, que es casi imposible. Y al colocar el catéter sigue la dirección de la guía.
Entonces hemos encontrado puntas de catéteres en la base del cráneo, en la subclavia, en la axilar, colocado en la subclavia del lado izquierdo, imposible que se vaya a la yugular izquierda, sin embargo hemos encontrado catéteres de ese nivel. Hemos encontrado en el hígado, en las suprahepáticas, en la cava inferior, en el ventrículo. Entonces es importante hacerlo inmediatamente después del proceso, la radiografía, porque estando en quirófano uno lo que le hace es retirar los centímetros que sean necesarios, o si estuviera muy alta, pasar la guía y empujar el catéter un poco más, y entonces va a tener mejor vida y menos problemas de infección, porque eso de que a los 2, 3 días le hacen la radiografía y a los 4 o 5 días nos hacen la interconsulta de que está disfuncional. Recuerden que ese CAP del catéter tunelizado se va fijando al subcutáneo. Entonces, movilizarlo para introducir o retirar parte del catéter va a ser cada vez más difícil. Entonces, sí, algunos centros ya lo han aceptado. Luego de colocar sobre todo los catéteres tunelizados, nosotros hacemos la radiografía de control y se ahorra tiempo y dinero a los pacientes y al centro mismo, ¿no? En cuanto a las fístulas, como todo en la vida, siempre debe haber controles, siempre haber lo que se llama prevenir los accidentes que son las trombosis de la obstrucción del acceso, que pueden ocasionarle la pérdida completa del acceso. Al diagnosticar a tiempo una estenosis o una trombosis, se le puede hacer el tratamiento y esa fístula que se va a ocurrir en los siguientes días puede durar todavía 1, 2, 3 años más. Entonces siempre debe estarse haciendo mantenimiento y siempre hay signos de alerta que nos dicen que algo está pasando en la fístula. Por ejemplo, disminución de flujo, hay que pensar en estenosis de la anastomosis. Hipertensión venosa y recirculación en las fístulas protésicas. Hay que pensar una estenosis en la anastomosis de la prótesis con la vena. Prótesis con la arteria raramente se ocluye, entonces, y nos sigue dando buen flujo. Aquí el problema es de hipertensión, da buen flujo, pero no tiene por dónde salir porque la puerta de salida se está cerrando. Esta puerta de salida se llama anastomosis PTFE vena, y siempre encontramos ahí una hiperplasia intimal. Por eso es lo que se desprestigió solo la embolectomía, que no da resultado, porque se obstruye la prótesis, hacemos la embolectomía, estamos corrigiendo solamente la causa de un defecto que es la estenosis en la anastomosis. Entonces nosotros ahora vamos directamente a la anastomosis, abrimos esa anastomosis, cerramos esa boca y 1 centímetro por encima hacemos una nueva anastomosis previa a la limpieza de todo ese tejido fibrótico que es imposible retirarlo solo con el catéter de embolectomía. Entonces, signos de alarma: fístula autóloga, disminución del flujo; fístula protésica, hipertensión venosa, sea donde sea que esté localizada. O sea, esos signos antes de que se obstruya ya deben mandarle. Y sin embargo, siempre deben mandarlo si hay aneurisma, si hay hiperflujo, si hay isquemia distal, porque como ven, las fístulas comienzan con 600 ml, pasan 2, 3, 4 años, aumenta el flujo a 2.000, 3.000, roba el flujo que antes no se presentaba al inicio y empieza a haber isquemia de la mano. Entonces no hay que esperar a que existan úlceras necróticas, isquemia crítica para mandarle al vascular, ¿no? En nuestros convenios con los accesos, con los centros de diálisis, para que no haya ningún pretexto, lo que son consultas y valoraciones, nunca se les cobra un centavo, o sea, pueden mandar la cantidad de veces que quieran para valorar los pacientes, siempre con interconsulta para a la vuelta indicarles cuál es el problema, cuál es la solución, si se puede o no seguir manteniendo ese acceso o si ya necesita corrección. Gracias, doctor. No sé si podemos seguir porque hay 2 preguntas más en el chat. Claro, Un pedido, Alonso, antes de que se me pase. Sí sería bueno que nos mandes una copia de las medidas de la ecografía para nosotros incluir en nuestra historia clínica y en el récord de accesos vasculares, ¿no? Los resultados del eco, sí.
Cuando ustedes piden un mapeo, aquí Sí. es norma que mandan diámetro, por ejemplo, una brachiocefálica, diámetro de la vena en el pliegue del codo, diámetro de la anastomosis, diámetro y profundidad de la vena en el tercio inferior, tercio medio, tercio superior y el flujo que tenga ese momento en el tercio inferior. Eso es obligatorio mandar y siempre mandan esos diámetros, la profundidad y qué flujo tiene ese momento la fístula. Ya. Y los sitios de punción también, punción venosa y punción arterial. Inclusive le hacemos tomar al paciente una foto, como que casi todos disponen de un teléfono, toman la foto de una vez mapeado con la dirección de la fístula, la longitud y dónde debe hacerse las punciones venosas, dónde deben hacerse las punciones arteriales. Ok. Doc, tiene una pregunta en el chat. Su experiencia, si el diámetro de los catéteres transitorios favorece la formación de trombo y cuál sería el diámetro recomendado que permita un flujo adecuado y disminuir la lesión del vaso. No, o sea, ya hay estandarizado. Por ejemplo, catéteres no tunelizados, grado derecho, 14 frames por 11.5 frames por 15 centímetros. Lado izquierdo avanza hasta 13 frames por 20 centímetros. Catéter permanente es 15 frames por 28 centímetros. O sea, el calibre, por eso es lo que los catéteres no tunelizados no dan tanto flujo, pero deben dar con el 11.5 frames, deben dar por lo menos 300 ml. El catéter tunelizado sí puede llegar hasta 400 cuando tiene el frames de 15 frames. Ya. Y otra pregunta era, cuando se produce infiltración en el segmento distal de la fístula, ¿cuál sería la conducta a seguir? Depende del tipo de infiltración. A veces solo se produce un hematoma. Entonces ahí lo que se le recomienda es no utilización de ese segmento. Pero si es un segmento grande, son los casos en los que se pide la colocación de un catéter hasta que se reabsorbe el hematoma. Hemos visto muchos casos de hematomas gigantes y sobre todo pseudoaneurismas, que como una punción que lo hacen, que lo atraviesan prácticamente el vaso, le forman un hematoma y ese hematoma se organiza y se hace un pseudoaneurisma. Entonces ahí vale el diagnóstico. Si es un hematoma pequeño, inclusive los hematomas pueden producir compresión de la vena y disminuir el diámetro, y una punción en ese mismo sitio va a ser más difícil porque el diámetro la vena está comprimida por el hematoma. Entonces ahí es bueno la valoración y de acuerdo al daño, de acuerdo a la cantidad del hematoma, al volumen, si se ve que está comprimido o no, se le recomienda, puede seguir haciéndose la diálisis por más arriba o más abajo. Y si hubiera una fuga y si no pueden hacerlo, hay que corregir esa fuga. Ok. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Creo que no. Doctor Egan, doctor Falconi, no sé si ya damos por terminada la sesión o... Si no hay más preguntas, Sí. No, No, preguntas. No hay más preguntas. Gracias, Reina. Muchas gracias. Agradecemos, Alonso, Sí, tu muchas gentileza gracias también. y, por supuesto, las enseñanzas que nos das. Muchas gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Una buena noche. ¿Ya? Hasta Gracias, doctor.